Amigos queridos, bienvenidos. Es un placer saludarlos nuevamente en este café virtual de Ames Vida. Como saben, nos sentimos siempre muy entusiasmados en esta propuesta conceptual de contenido y de línea filosófica de lo que significa la medicina como estilo de vida. Hoy un tema absolutamente especial al que le teníamos unas enormes ganas con una invitada también muy especial. Quisiéramos lograr, ese es el sueño que plantea Mesvida, que la vida de las personas, que el día a día de las personas, que la forma como viven las personas en cualquier tipo de contexto se convierta en una medicina. Que la forma como yo vivo sea mi primera medicina y descubrir el poder de lo simple. Que las simples decisiones, las pequeñas cosas, son las que hacen factible que yo preserve mi salud y no la pierda. Quisiéramos lograr que a través de este café virtual de hoy se entendiera profundamente por qué la dicotomía de salud-enfermedad, enfermedad-salud, pueda verse desde otro escenario, no desde el escenario del consultorio. No es en el consultorio donde deben resolverse los problemas. Deberían resolverse antes, en el lugar, en el sitio donde tomamos las decisiones de vida. Y allí muy probablemente encontraríamos un escenario de felicidad completamente diferente, porque es muy probable que en la preservación de la salud se encuentre el escenario más significativo del encuentro con la felicidad. Por eso hoy nos sentimos muy honrados de la visita que tenemos y del tema que vamos a abordar, porque es justamente esa dicotomía de salud-enfermedad la que vamos a abordar profundamente. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestra presidente, la doctora Marta Eugenia García, para que ella tenga la amabilidad de presentarnos a nuestra invitada. Doctora Marta, bienvenida. Bueno, bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto valoramos y apreciamos. Y hoy pues tenemos el privilegio y el placer de contar con una invitada muy especial que es la doctora Patricia Puigros, una doctora especialista en medicina de la actividad física y del deporte, una verdadera innovadora y disruptora, quien a través de su posición como CEO y fundadora de la empresa Iki Health en España, nos trae unas propuestas verdaderamente significativas, muy coherentes y alineadas con la misión y filosofía de nuestra organización y del todo el movimiento de medicina de estilo de vida. Pues me place muchísimo tenerla con nosotros y además quiero expresarle el sincero agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación a este espacio. Así que bienvenida, doctora Patricia. Un placer tenerla con nosotros. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias a los dos y a toda la asociación y enhorabuena por esta iniciativa, porque al final a veces lo más difícil es hacerlo simple, real, factible y que penetre en la sociedad, ¿no? No que no se quede solo en la parte teórica, sino que vayamos al nivel práctico. Así que enhorabuena por la asociación también. Bueno, magnífico, Patricia, mil gracias, muy amable, un placer, la verdad, contar contigo. Y quisiéramos, sin más, iniciar esta conversación con una Ujú. pregunta clave para arrancar este tema. ¿Qué es para Patricia Puigros la salutogénesis? ¿Y por qué es importante cambiar el enfoque de la enfermedad, de la patogénesis, hacia la salud, hacia la salutogénesis? Eh, bueno, primero, yo cuando descubrí la palabra salutogénesis, me quedé como boca abierta porque era algo que no le ponía nombre. Esto hace ya unos años, y viene de una historia muy interesante. Y era un filósofo que estudió Aftanovsky, si no recuerdo mal el nombre, estudió cómo aquellas mujeres que habían superado el holocausto, ¿no? Que habían estado en el holocausto, habían superado, podían llevar después de varios años una vida plena y feliz, sin estrés postraumático, ¿no? Entonces dijo, ¿qué tienen de especial estas mujeres para que puedan seguir siendo felices, ¿no? Y él creó el concepto de salutogénesis y descubrió cómo los hábitos de vida saludables, la resiliencia mental y una serie también de relativizar según qué cosas en la vida, etcétera, etcétera, podían llevar una salud plena.
Entonces yo me la llevé a mi terreno médico, donde durante más de 15 años, tanto en la pública como en la privada, me he basado, porque no había otra, en la patogénesis, ¿no? O sea, mis pacientes ya eran pacientes, no eran personas que querían estar sanas, y sino que ya eran pacientes. Por lo tanto, ya a la salutogénesis llegábamos tarde. Y entonces, un poco, este es el modelo, ¿no? La patogénesis es génesis de la patología, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el sistema clásico? Poner parches, somos reactivos, somos fragmentados, y la salutogénesis se basa en hacer salud. Es decir, no es prevención, que podría ser una vacuna o no fumar, por ejemplo, eso es prevención, sino es qué puedo yo invertir para que esté sana el máximo de tiempo posible. Porque la salud no es gratis. O sea, yo siempre lo digo, la salud no es gratis. Tenemos la genética que nos define y sí, tiene parte de responsabilidad, pero es mucho más importante la epigenética, que es el entorno y es lo que predicamos, ¿no? Entre todos y miramos de cambiar pues, con estas charlas, con 1000 propuestas y ese es el movimiento hacia la salutogénesis. Escuchar esa claridad en el planteamiento de la salutogénesis, además de que nos hace sentir completamente alineados con nuestra propuesta, inmediatamente le trae a uno varias preguntas. Una Ujú. para continuar, para nosotros sería, ¿cómo pueden ser, Patricia, los pequeños hábitos diarios convertirse en semillas que germinen en salud y bienestar En salud. largo plazo? Pues Marta, es que me encanta que lo digas así de fácil, porque son pequeños hábitos, porque la gente se piensa que con todo este boom de longevity, pues como el Sir Young o hay otros especialistas, que hay que invertir millones en suplementación, en diagnósticos caros, y no digo que no esté a favor de un estudio genético o en medir las telomerasas o la metilación, o no, ahora nadie quiere envejecer. No, yo no defiendo el no envejecer, sino el envejecer de forma activa y lo más funcional posible. Entonces, es justo lo que acabas de decir, pequeños hábitos. De hecho, hay un estudio en Harvard que hablaba de solo con el ejercicio, la alimentación y la relajación mental, no fumando y no bebiendo alcohol, puedes aumentar hasta 12, 14 años de vida sin enfermedad. Y no estamos invirtiendo un euro en nada, un euro, un dólar, ni yendo a grandes centros ni a grandes balnearios. Es decir, realmente es que está al alcance de cualquier persona. No hay que complicarse la vida. Lo que pasa es que hay que ser muy consciente de que depende de uno mismo. Y este es el gran reto que tenemos en esta sociedad. No solo los profesionales de la salud, que nos dedicamos a esto y lo intentamos, sino de lo que llaman el self-aware, ¿no? Cada uno tiene que despertar. Lo que acabas de definir, tú por ejemplo, ¿no? ¿Qué pequeñas cosas tú puedes hacer hacia tu salud? Si es que no hay que inventar la rueda. Entonces, lo que pasa es que la siguiente pregunta va a ser, vale, doctora, pero ¿qué ejercicios me van bien? No tengo tiempo, no sé por dónde empezar. Es que voy loca con los niños, no me da para comer sano o para... Es que ahí está donde tenemos que romper estas creencias limitadoras todos y decir, es un tema de prioridad. Si yo sé que esto me va a dar más calidad de vida y mayor vida, voy a priorizarlo por delante de cualquier otra cosa. No se trata de hacer grandes recetas, sino simples pero saludables. No se trata de tener que ir a un gimnasio, cruzar toda la ciudad y tardar 2 horas, sino en tu casa mismo puedes hacer ejercicios o puedes salir a pasear o a correr o en bicicleta. Realmente nos ponemos muchas barreras mentales cuando es mucho más simple consolidar. Y estamos hablando de 12 a 14 años de calidad de vida ganada, o sea, sin enfermedad, solo con estos hábitos simples. O sea, que creo que merece la pena intentarlo por lo menos. Seguro que Trajo a colación, Patricia, el tema de la genética y la epigenética. Siempre he pensado que calificar la genética como un factor no modificable es un error, porque finalmente hay una cuarta parte de posibilidades de repetir la historia del papá, la mamá, la abuela, el abuelo. Eso lo dice la ciencia. Es un 25% de posibilidades y hay un 75% de posibilidades de no repetirla. Luego, entonces, es Exacto. no modificable en un 25% y es modificable nada más ni nada menos que en 3/4 partes, o sea, un 75%. Luego, entonces, es un factor modificable la genética. Yo no tengo por qué heredar la diabetes de mi papá,
la enfermedad cardiovascular de mi mamá, eso no es verdad. Y se No. lo decimos a la gente de manera permanente. Por eso me parece que esa diferenciación entre el tema de la carga genética y la carga epigenética es fundamental. Expliquemos brevemente, para que la gente lo Ujú. entienda, en términos muy simples, qué es la carga genética y qué es la carga epigenética y por qué la carga epigenética es mayor, tiene un efecto mayor en las decisiones de salud Ujú. de enfermedad. Pues mira, la OMS dice que el 80%, yo me atrevería a decir incluso un poco más, de las enfermedades crónicas que son las que nos matan, o sea, la cardiopatía, ¿no? Los ictus, la diabetes mata, no es solo tengo el azúcar alto, no, la diabetes te mata. Todas estas son prevenibles y modificables, todas ellas. Entonces, no solo que solo tenga una carga de un Mm. 25% la parte genética, sino que además el 80% de las patologías crónicas que nos van a matar son prevenibles con hábitos de vida saludable. Con lo cual, el abanico de responsabilidad de cada uno es enorme. Todo lo demás son, yo le llamo excusas, son excusas. Es que mi padre es diabético, menos, o sea, hay diabetes, la tipo 1, sin entrar en detalles, que tiene más carga genética, la tipo 2 no, es familiar. O sea, familiar porque entienden el contexto, es decir, papás obesos, sedentarios, niños obesos sedentarios, es casi lineal, o sea, correlacional. Mm. Por lo tanto, como padres, si queremos tener hijos sanos, hay que predicar con el ejemplo. No puede ser que pretendas que tu hijo esté sano, no vaya al médico, no tenga diabetes y tú estás haciendo lo contrario, porque esa impronta, esa huella digital es más potente que la genética. Luego hay enfermedades raras, ¿no? Muy raras que incluso se manifiestan en la infancia o de bebés, que son, la impronta genética pesa mucho, pero son raras, son enfermedades raras. Pero la mayoría son enfermedades que se pueden prevenir con la epigenética, que empieza a sumar desde el día que me atrevería a decir, dentro del embarazo ya empieza la epigenética, depende mucho de lo que la mamá coma, o los tóxicos del ambiente, o el estrés que pueda estar sufriendo esa familia. Ahí empezamos a marcar la epigenética de nuestros hijos, hablando de nuestros hijos. Si hablamos de adultos, desde hoy, los que estén mirando están a tiempo de cambiar su epigenética, faltaría más, ¿no? ¿Cómo? No fumar. Yo soy tolerancia cero en el alcohol, ¿vale? Aquí me van a matar pues los amantes del vino y de un buen moachandón. No digo que no, una cosa es la parte social, serotonina, bienestar, ahí no me meto, pero no es saludable. O sea, no hay caloría de alcohol que sea saludable para el cuerpo, ¿vale? Los estudios que hablaban de que el vino tinto era cardioprotector por el resveratrol, se hizo con kilos o sea, estaríamos en coma etílico para recibir ese beneficio, ¿vale? O sea, que a mí me lo han dicho muchas veces, pero doctora, una copita de vino, prevención cardiovascular. Eso no. Y si alguien tiene un estudio, que me lo envíe, pero no, eso no es verdad. Entonces, desde ya podemos trabajar la epigenética para tener una vida más longeva y con mayor calidad de vida, sí, sin duda. Sin duda, pues un tema que nos permite conectar Ujú. con algo muy importante, porque a través de la conversación has tocado ejemplos importantes que se alinean con lo que nosotros conocemos como los pilares de la medicina de estilo de vida, que sabemos perfectamente que están alineados con la propuesta de Patricia. Eh, Patricia, ¿por qué estos pilares de la medicina de estilo de vida se relacionan con una vida más plena y saludable? Am, lo diría un poco al revés, ¿no? O sea, la mayoría de las patologías crónicas, como la diabetes, están relacionadas a un mal estilo de vida. La hipertensión, la cardiopatía, menos aquellas que son de base genética, también tienen relación, o sea, que al final, si evitamos aquello que nos va a hacer mal, vamos a tener más calidad de vida. Tanto la American College de Lifestyle Medicine como Lancet, ¿no? Grandes revistas, apoyan con pero muchísima evidencia científica los pilares básicos: ejercicio, alimentación saludable, manejo del estrés, evitar tóxicos, y uno fundamental, y creo que los latinos esto lo tenemos bastante bien, que es la conexión social. O sea, la conexión social tiene un peso grandioso en la salud, pero grandioso, y al revés. Las personas solas, la soledad no deseada, mata a personas.
¿vale? Entonces, seguro que habéis oído, y a mí me chifla todo lo que es la cultura japonesa, las Blue Zone, ¿no? Las zonas azules, como Okinawa, por ejemplo, esa isla de Japón, ¿no? Que está el libro de Ikigai, de Miralles, tan interesante. Y se fue a investigar por qué ahí habían tantos centenarios viviendo y aparte viviendo bien, o sea, con autonomía plena. Y se dio cuenta de, uno, los pilares, ¿vale? Comían su pescado, su carne, y cero procesados, cero azúcar químico, o sea, cero, cero alcohol, y ejercicio, que para ellos ejercicio era ir al huerto, ir a pescar, ¿no? Preparar cositas, las que hacía las cestas, cada uno tenía algo que hacer. Pero luego había un punto superior, bueno, habían dos cosas. Uno era la parte social. Muchas personas mayores que vivían solas en su casita tenían muy buena relación con los vecinos, se ayudaban entre ellos, esa parte social, no solo la familia. Y otra cosa que era el Ikigai, que no sé si habéis, seguro que sabéis lo que es el propósito de vida. Todos tenían un propósito de vida. Esto es lo que te hace estar más sano y más fuerte. Y si tú tienes un propósito de vida, automáticamente vas a priorizar el autocuidado. Porque si no estás bien, ¿no? Si estás sentado en el sofá mirando la tele, comiendo donuts y pidiendo telepizza, ¿qué propósito tienes en la vida? Cambiar de canal. Pero en cambio, si tu propósito es, no sé, conseguir un ascenso, escribir un libro, que tus hijos te vean sano y así predicar con el ejemplo, ese propósito va a hacer que te levantes del sofá, va a hacer que no estés comiendo porquerías. Entonces, por ahí, aunque no son los clásicos pilares de la vida, el Ikigai no sale, yo lo metería. Creo que tira de todos los demás. Claro, de hecho, el propósito de vida, nosotros desde Llames Vida lo hemos visto desde la eudaimonía, pensando en que Ujú. es un florecer en la vida y que es factible desarrollar los seis pilares en la medida en que lo primero que tengas es el Ikigai, que tengas un propósito, que haya algo que justifique que tomes las mejores decisiones en la vida, porque finalmente, pues se trata de eso. Y ahí viene esta pregunta siguiente, que haciendo... inferencia de las zonas azules tiene mucho que ver, porque las zonas azules de alguna manera tienen una relación con el buen vivir, el vivir bien y el envejecer de manera saludable. Eso sería muy importante en las comunidades. Tú hacías alusión, que es muy importante, a que la forma como vemos que viven los demás, que se convierte en un referente, es la manera como se transmite desde la cultura, la herencia, las costumbres, la forma de vivir. Casi Ujú. siempre de un papá obeso viene un niño obeso. ¿Cómo es Así es. factible promover el vivir bien en las realidades culturales, económicas y sociales que, bien lo decías, en el mundo latino son muy claras? Y a veces el relacionamiento social Ujú. pasa más por el trago y por la mucha Sí, comida, porque todo lo sí, celebramos con comida y con trago, sí, que con sí. decisiones Que sanas. claro. Entonces, dentro de esas realidades culturales, económicas y sociales, ¿cómo es factible vivir bien, Patricia? Muy buena pregunta y creo que es el gran reto. Si lo conseguimos encontrar, nos van a dar el premio Nobel, ¿no? Cómo desconectar el positivismo de la sociedad, ¿no? El estar junto con algo que es tóxico para tu cuerpo, porque es que es tóxico, ¿no? Perder el control por el alcohol o acabar así saturado, que hay gente que se duerme incluso en la silla de lo lleno que está. Am, yo siempre digo que hay que predicar con el ejemplo en todos los aspectos. Es decir, tú puedes tener, bueno, lo primero que diría, si hay una persona que se encuentra en este entorno, que, ostras, todos sus amigos cuando quedan beben, si él o ella no bebe es como el bicho raro, comilonas, ¿no? Una paella, luego un cochinillo, luego no sé qué, y parece que no se acaba nunca la comida, que se plantee cambiar de amistades, eso es lo primero, porque va a ser muy difícil ser una oveja negra siempre, es muy difícil. Y esto lo hablan, lo explican a nivel de negocio, a nivel de trabajo, ¿no? Que tu nómina es una media de tus 5 personas que tienes alrededor, ¿no? Esto siempre se ha dicho. O tu manera de pensar enfocado en el trabajo es una media de las 5 personas que tienes a tu alrededor. Pues lo extrapolamos a los hábitos de vida. Tu salud, tu calidad de vida, haz una ficha de las 5 personas que tienes más cercana, tu amigo, tu amiga, tu pareja, tu tío, a quien tengas más cercano, no tiene que ser familia obligatoriamente, y
haz una foto de cada uno de ellos. Probablemente tú tienes mucho de cada uno de ellos. Es muy raro que tú seas un superciclista súper saludable que solo bebe agua si tus amigos toman cada día cerveza, tienen un perímetro abdominal enorme y hay el que fuma. Entonces, suena muy duro, pero es así. Si quieres tener una vida longeva y saludable y tienes este entorno, cambia de entorno, ¿vale? Solo necesitas a una persona que tire de ti, una persona que le guste caminar, una persona que odie el tabaco, una persona que le guste meditar. No hace falta una persona completa que haga todos los estilos, o sea, no hace falta, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguna aplicación de matchmaking para encontrar no a tu pareja, sino el lifestyle expert fantástico de tu zona, ¿no? Por código postal. Mira, podríamos plantear. Pero bueno, podéis hacer desde Ames Vida una propuesta, o sea, crear eventos para que gente que quiera No, ser más pues saludable encuentre crear tu amigos. pareja por IA. Claro, tu Crear tu pareja pareja por IA. claro, o amigos o amigas. Entonces, hay que desconectar que la vida en sociedad tiene que estar relacionada a los tóxicos. Para mí, ¿no? Mis grandes grupos son un grupo de mujeres ciclistas de diferentes edades. Algunas tienen 10, 15 años más que yo y son unas jabatas que para seguirlas cuesta muchísimo. Ellas hacen ciclismo, o sea, yo voy con ellas. Amigas que les gusta correr, salimos a correr, a pasear. Mi pareja, antes os he dicho, está haciendo wingfoil, es un waterman, hace siempre deporte. Comemos por igual él y yo, y él es un hombre, es decir, no mucho, no llegamos al punto de saciedad. Entonces al final te das cuenta, y mis hijos son súper saludables, juegan a tenis, tienen un buen fenotipo, están fuertes, mentalmente son muy resilientes y son pequeños. Entonces a lo que voy es que es una decisión. O sea, es un tema de decidir, ¿qué quiero yo? ¿Tengo un entorno tóxico o tengo un entorno saludable? No entro en tema parejas, ¿no? Que ahí hay otros entornos tóxicos, pero es un ejercicio súper interesante, porque es como yo, ¿por qué no pierdo peso? ¿Yo por qué no consigo hacer 5 kilómetros? Bueno, mira a tu alrededor, haz un promedio, como un índice de salud, ¿no? Y aplícatelo a ti. Y si hacéis el ejercicio ahora, seguro que estáis pensando en, a ver, mira, podría mejorar esto, podría mejorar lo otro, porque es que es así. No me lo he inventado, ¿eh? Esto se utiliza en emprendeduría y en network y tal, pero es que en salud es aún incluso más interesante porque ahí nos vamos a la psicología positiva o a la neurociencia que imitamos, ¿vale? O sea, una cosa es, por ejemplo, ¿no? Si un médico dice, pues no fumes, cuida tu peso y resulta que tiene una super panza y te ves el paquete ahí de Marlboro, sí, lo vas a creer, ya lo sabes, pero ¿qué imagen te da? ¿No? Pues esto es un poco lo mismo, que te imiten y tú imitar aquello que quieres parecerte más, ¿no? Ese es un poco mi consejo para dar los primeros pasos en sociedad. Son unos planteamientos muy interesantes, Patricia, porque mientras hablaba estaba pensando en los diferentes grupos Ujú. sociales, ¿cierto? Los que nos unen, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, que hay otras afinidades, pero Es, quizá también entonces está el poder transformador en otro sentido, no solamente juntarse con el que nos va a ayudar, sino también uno poder ser un modelo, o sea, transformar y contribuir a que ujú, ese grupo que tiene esas afinidades que uno valora y aprecia tanto, pueda seguirnos. Entonces yo creo ujú. que sería una cosa bidireccional y en ese sentido, pues la pregunta sería ¿por qué es más ganador o más transformador enfocarnos en salud en lugar de amenazas, de riesgos? Eso le daría continuidad a un planteamiento que hiciste hace unos minutos. A ver, Totalmente. Y me voy siempre a los niños porque son para mí el laboratorio experimental de muchas cosas, del comportamiento humano, ¿no? Los hábitos saludables, ¿por qué son tan difíciles de consolidar? ¿No? Gran pregunta. Una vez un experto me dijo, The human behavior is random, ¿no? Es totalmente aleatorio el comportamiento humano. O sea, no te comas la cabeza en intentar entender o hacer el mejor algoritmo para entender. Aunque bueno, estamos en ello, ¿eh? Pero la idea es con los menores, el castigo ya se ha demostrado, hay más estudios en niños, ¿no? En la educación, que no funciona, no aprenden por castigo. Se reprimen, sí, pero no aprenden. Aprenden con educación positiva,
con el ejemplo, con el reto en positivo, ¿no? Y ahí nuestro esfuerzo como adultos, o como da igual, ¿no? Que sean niños, en adultos también, es hacer ese esfuerzo de pasarlo en positivo. Por ejemplo, un caso típico, ¿no? Tienes una amiga que fuma. ¿Cuántas veces no le has dicho, fumes, esto es fatal, como si no lo supiera, ¿no? O sea, ya te va a decir, pues sí, esto ya lo sé. Pero en cambio, si lo planteas de un golpe un día diferente y le dices, María, ¿cómo te imaginas tú sin fumar? ¿Tú sabes que ganarías en sabor? ¿Tú sabes que olerías mejor? ¿Tú sabes que ¿no? tus pulmones respirarían mejor y cuando subirías estas escaleras no estarías jadeando como que te falta el alma? Entonces, ella se visualiza como esa María con esas propiedades, porque tú ya sabes que el tabaco le está quitando todo lo demás. En cambio, si tú le dices, mira, mi hijo pequeño, y perdón que sea tan recurrente, pero es que yo aprendo mucho de ellos, el de 9 años me dijo el otro día, mamá, este señor debe ser tonto. Y era un señor fumando, ¿no? Y le digo, o sea, me lo quedo así, Ches, no insultes, ¿no? Y me dice, a ver, si es que lo pone en la caja, fumar mata, ¿no? Entonces es que es tonto, o sea, lo pone en la caja. Y es así, todo el mundo sabe que fumar mata. Entonces no sirve que a tu amiga le machaques que fumar te va a matar, y luego la típica frase, de algo nos tenemos que morir. Yo no sé en Colombia, pero aquí en España esta es la típica excusa del fumador, de algo nos tenemos que morir, Total. si te cae un tiesto en la cabeza caminando no sé qué. Y digo, hombre, sí, claro. Y sí, el holocausto también puede pasar mañana, pero si tú compras números de lotería es probable que te toque algún día. Si no compras ninguno, pues no te va a tocar, ¿no? Y bueno, es un poco, por eso el psicología positiva funciona también, no solo en niños, en adultos exactamente igual. Es verdad, lo que decís es Quizá nada más cierto de que algo nos vamos a morir. Eso no hay opción. Eso está claro. Ese es los refranes populares son el mayor peso de evidencia disponible que existe por encima de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Y la gente los utiliza también como mecanismos de defensa permanentemente. Eso es humano, Permanentemente. bastante humano. Así es. Cuando Pero no es hablamos fácil de de... cambios, Sí, 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 tranquila, perdona, Patricia. Juanca. Sí. No, iba a decir que es fácil de revertir estos mantras culturales, ¿eh? O sea, quiero decir que son fáciles de revertir con argumentos. Nada, nada, no te quería cortar, perdona. No, 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 ni más faltaba. Evidentemente es que es fácil de revertir. No obstante, cuando decimos, y entonces hago la reflexión, que hay que hacer pequeños cambios y que los cambios son sencillos. Y tú acabas de hacer alusión a un cambio que es el de contexto. Es el de, no de contexto, de compañía. Y hay quien lleva 5 años, 10 años, 20 años en la compañía inadecuada. Entonces, no es que sea propiamente un cambio sencillo, pero obligatorio. Ayer yo estaba buscando, Patricia, algunas frases para hablar de la persona correcta, Ujú, hablando de ujú. cómo construir relaciones y conexiones efectivas. Y me salió una frase muy bonita que dice, junto a la persona correcta, el pasado es raíz y el futuro fruto. Eso me pareció muy Qué interesante bonitas. desde el Ujú. punto de vista de lo que significa el cambio sencillo. El cambio sencillo en compañía es deshacerte de la compañía que no es útil para ti. Punto. Punto. Y entre más plazo le des, más complicado. Ese es el cambio sencillo. Lo pongo entre comillas, pero es un cambio sencillo. ¿Qué otros cambios sencillos podríamos hacer específicamente, por ejemplo, en alimentación o en Ujú. actividad física o en descanso en particular, Busca. que tenga un impacto real en la salud de las personas, en la preservación de la salud, no en la prevención de la enfermedad, en la preservación de la salud? Ujú. Mira, yo siempre digo que vamos a hablar de la alimentación, que es los nutracéuticos que se llama, ¿no? Cosas que te pueden ayudar a estar más sano. Creo que la alimentación es fundamental. En la alimentación, yo a mis pacientes les decía que la dieta o la alimentación empieza en el supermercado. Ahí empieza toda la historia. Si cuanto menos plástico, mejor. Cuanto menos procesado, mejor, ¿no? Al final empieza el autocuidado en el supermercado, ¿no? Si alguien va a comprar con mucha hambre en el supermercado, probablemente cargue
el carrito de cosas de azúcar rápido porque el cerebro está pidiendo ese azúcar rápido. Entonces, eso es un error. Eliminar por completo los ultraprocesados. Eliminar por completo todo aquello que está preparado y si puede ser las harinas blancas. Las harinas blancas generan picos glicémicos elevadísimos con un aumento secundario de insulina y esto lo que provoca es que al cabo de 1 o 2 horas caiga de golpe el azúcar y otra vez tu cerebro entra como en un mono, como si fuera una droga, ¿no? Y necesita otra vez azúcar. Entonces, ¿qué hace? Toma las galletitas o toma el zumo azucarado o toma, porque el cerebro, aquí a quien hay que engañar o no escuchar es nuestro cerebro reptiliano, ¿vale? Yo siempre les digo, mira, el problema no eres tú, es tu cerebro reptiliano, que como lo que hace es protegerte, no quiere que te canses, no quiere que quemes azúcar, no quiere que gastes oxígeno. Entonces, tu cerebro es el reptiliano, es el perezoso, que es el de la supervivencia. Es ese pepito grillo que todos tenemos, todos, que es, qué pereza ahora las zapatillas, pero ahora con el frío que hace, ahora una ensalada, si esto está preparado, ¿no? Seguro que tenéis cosas ahí de teriyakis y cosas preparadas de estas, ¿no? Que vienen de ahí con una de glutamato, que solo lo pones en microondas, ahora cortar la ensalada y limpiarla, y no sé. Ese pepito grillo es el cerebro reptiliano, que es el vago, el perezoso, ¿vale? Y lo tenemos para sobrevivir, porque el cerebro no quiere gastar energía. Una vez entiendes esto, que no eres tú, sino que es tu cerebro reptiliano el que pone excusas, ya ahí hay un primer paso. Y luego tú ya sabes qué elegir en el supermercado. ¿Las galletitas que ponen integrales bajo en azúcar son buenas? No, eso es una trampa, no lo son. Son malas, exactamente igual de malas. Lo que pasa es que lo enmascaran con la publicidad. Los cereales, granola, así crujientes, ¿son saludables? Pues no. Pero en cambio la avena, que parece comida para pájaro, esa sí que lo es, ¿no? Exacto. Entonces, ahí yo qué digo, mira, hay muchas aplicaciones como Yuka, que es gratuita, que tú vas en el súper y así enseñé yo a mis hijos. Entonces, mamá, estos cereales, no, estos no, mira, estos llevan muchísimo azúcar, pues estos, claro, la avena no la querían para nada. Entonces les di mi móvil y les dije, mira, con Yuka escanea todos los cereales que hay aquí, ¿vale? Aquel que por lo menos ponga un 70% bueno, que salga en verde, ese entra en el carro. Todos los que estén en naranja y rojo, no, claro. Fue una pesadilla, todos estaban en rojo y naranja, mis hijos desesperados, mamá. Y así les eduqué, hasta el punto que es un juego. O sea, ellos van con Yuka y es un juego. Y te dicen, mamá, esto, digo, pásalo por Yuka. Si pasa en verde, puede entrar en el carro. Si no, no. Mirad qué simple, ¿eh? O sea, no hay que complicarse ni ir a un nutricionista. Eso es uno. Luego, y gracias a la tecnología aún nos lo facilita todo más, cualquier herramienta tipo ChatGPT, ¿vale? Cualquier herramienta de inteligencia artificial, y esto es otra cosa que uso con mis hijos, por las mañanas ellos ya saben lo que tienen que desayunar, ¿vale? Entonces, para que aprendieran, les di el móvil otra vez, no tienen móvil, lógicamente, usan el mío, hicieron una foto y les dije, este es el desayuno de mi hijo que se va a entrenar a tenis, tiene tal edad, valóralo de 0 a 10. Entonces hizo un ranking de valoración de plato, el primer día a uno le salió 6,5, al otro 6, y ahí que se generó la magia, que es la competición. Desde ese día están compitiendo a ver quién saca el desayuno más saludable y se lo comen. Y ahora, os lo digo, y casi siempre hacen lo mismo, toman yogur blanco, desnatado, sin azúcar, lógicamente, chía, que es un protector cardiovascular, unos 3 gramos al día, nueces, fruta natural y no ponen cereales porque la avena no les gusta y los otros no pasan. Esto es por un lado, luego normalmente un huevo frito o una tortilla, verdura cortada y un trozo de pan. Este es el desayuno de mis hijos. ¿Cómo he conseguido que ellos lo hagan con amor, con gusto, sin yo estar ahí detrás? Pues jugando a un juego con ChatGPT. Entonces, cualquier persona, cuando vaya al supermercado, puede escanear los productos, llegar a casa, prepararse un plato y pasarlo por ChatGPT y decir, oye, esto me sienta bien, me falta algo, y ChatGPT detecta si son harinas integrales. O sea, es maravilloso. Entonces, ya no hace falta. No digo que no tengan que ir a una nutricionista. Cuando hay enfermedad, patología o uno no sabe por dónde empezar, tiene que ir a un especialista. Pero en general, comer sano es evitar los procesados, mucha fruta, mucha verdura, poco cocinado, o sea, sería un poco el healthy fast food. En cuanto al movimiento,
ya se habla que solo 30 minutos al día de caminata con un poco de ritmo, ¿eh? Caminata así rápida, ya es un cardioprotector. Y luego para dormir mínimo de 7 a 8 horas de descanso nocturno. De hecho, hay estudios muy chulos para los que estén preocupados por la obesidad que dicen que si vas a dormir a partir de las 11 de la noche, empieza el cortisol otra hormona, y al final acaba afectando la leptina, que está relacionado con la saciedad. Por lo tanto, la relación es que si al cabo del tiempo vas a ir a dormir muy tarde, es muy probable que sufras de obesidad, ¿vale? Y eso está demostrado, hay muchos estudios de esto. Con lo cual, una red flag sería ir a dormir antes de las 11, dormir 7 u 8 horas. En la comida, muy fácil, cuanto menos plástico mejor en los carros, y hacer el juego de ChatGPT y poco más. Y lo demás, bueno, hacer deporte, movimiento, es que no es tan complicado, es romper estas barreras limitadoras, nada más. Ahí nos has dado un montón de buenos ejemplos de acercamiento y de manejo, cómo empezar a transmitir todos estos conceptos de una manera amigable. Me gustó mucho la alusión al modelo del cerebro triuno, que es un modelo muy didáctico, y entonces Ujú, ahí puedo conectar la próxima pregunta que tiene que ver con las emociones y el sistema límbico, pero también con el ujú. lóbulo frontal Lo cerebral frontal. que nos permite tomar buenas decisiones. Entonces, la pregunta sería cómo esa forma de pensar y sentir las emociones, el sentido de vida, las relaciones, Ujú. influyen en la construcción de nuestra salud. Total. Mira, aquí, y perdón si lo digo mal, los estudios de Aptanovsky, el que creó el modelo salutogénico, se basan en esto, en los pilares sobre todo mentales, para afrontar y tener buena calidad de vida. Y esto lo podéis desgranar en otro webinar porque son súper interesantes todos los diferentes puntos. Uno de ellos es la resiliencia, lógicamente, pero hay más. Aquí lo que se ha visto que el estrés crónico, que es la mayor epidemia que tenemos globalmente, de hecho es la primera causa de absentismo, pero es que el estrés crónico, solo el estrés, sin asociar a ninguna otra patología, como puede ser la diabetes o la cardiopatía, te quita 3 años de vida, solo el estrés. Y en cambio, fomentar relaciones saludables, sociales, que hacen que tu cerebro, ¿no?, esté más sano, más oxigenado y feliz, vamos a decirlo en paz, esto te reduce muchísimo la mortalidad. O sea, imaginar lo importante que es cultivar las buenas relaciones. El otro día leía un artículo muy chulo, que de hecho en mi canal de Instagram, que hablo de estas cosas, lo quiero sacar para darlo a conocer. El músculo, el entrenamiento de fuerza, por eso es tan importante. Ahora se habla muchísimo del trabajo de fuerza y es fundamental, y en mujeres a partir de los 40 más que nunca, por esta sarcopenia natural a la caída de estrógenos. El músculo secreta, les llaman, ¿cómo les llaman? Moléculas, Humble molecules, o no, Hope molecules, moléculas de la esperanza. Pues se ha visto que el músculo libera estas sustancias que son mioquinas, entre otras, cuando lo trabajamos, van al torrente sanguíneo, van al cerebro, y se está viendo que son uno de los grandes antidepresivos naturales. Siempre se ha hablado de las endorfinas, de la serotonina, todo esto ya lo sabemos, pero ahora se han dado cuenta científicos de neurociencia que el músculo es capaz de liberar con el trabajo de fuerza unas mioquinas que van a ir a impactar positivamente al cerebro. Entonces, hay muchísimos estudios en relación por ejemplo, al músculo cuádriceps, que cuanto más trabajado, menos riesgo de mortalidad, solo el cuádriceps, sin mirar nada más, sin mirar la barriga, sin mirar otros factores. El tamaño del músculo cuádriceps está relacionado con reducción en mortalidad, y luego están saliendo estudios a nivel emocional, ¿no?, de cómo el músculo es capaz de generarte, es como una farmacia, que te genera los antidepresivos internamente. Entonces, otro motivo más en positivo para hacer ese esfuerzo y, por ejemplo, en lugar de subir en ascensor en el trabajo, pues sube por escaleras. Ya está, tan fácil como que cada día subas escaleras, que en lugar de coger el coche para ir a comprar el pan, vete caminando en bicicleta. Por lo menos estarás dando un input a tu cuádriceps, ¿no? Entonces también es súper importante el trabajo de fuerza. Qué bueno, magnífico este tema que acabas de abordar, Patricia. Pues sería genial conversarlo un poco más, pero quisiera pasar a otro.
Nosotros en Ames Vida tomamos la decisión de juntar a los 6 pilares la naturaleza, la biofilia y el impacto que tiene el reencuentro del ser humano con la naturaleza, y lo hicimos a propósito. Hay quien ha propuesto que incluso sea un 7º pilar. Nosotros decidimos transversalizar la naturaleza en todos los pilares, particularmente en 2. En el movimiento, porque si se hace en el entorno natural, se incrementa el impacto, y en higiene mental y estrés, o manejo de gestión de estrés, pues porque hoy todo el tema de enfermedad mental ha venido creciendo de una manera muy significativa, y está clarísimo que el reencuentro intencional y consciente con el entorno natural permite que la biofilia adquiera fuerza terapéutica. Quisiéramos preguntarte de manera concreta sobre esto. ¿De qué forma la conexión con la naturaleza y con el entorno puede ayudarnos a sanar y fortalecer la vitalidad del individuo? Ujú. Bueno, totalmente, ¿no? O sea, hay incluso zonas donde gente que vive en el campo, en la naturaleza, cómo viven mejor y envejecen mejor, sobre todo mucho más funcionales en muchos aspectos. Y luego hay más específico, por ejemplo, está el grounding, ¿no? Que es los pies encima de la tierra, porque al final la tierra trabaja como una toma de tierra, de electricidad, ¿no? Entonces nosotros, quien quiera pensar que solo somos materia se queda muy corto. Nosotros somos energía, somos átomos, somos electrones, somos corriente, ¿no? El agua es una molécula que está cargada también. Y se ha demostrado que eso es lo chulo, ¿no? Porque uno puede pensar, ay, ¿no? Estos están hablando aquí de esotería, vete al bosque, abraza un árbol. No, no, es que el grounding, hay muchísimos estudios de cómo mejora muchas patologías psiquiátricas, psicológicas, porque te hace de toma de tierra, sobre todo incluso si vas descalzo. Por eso yo siempre recomiendo, o sea, si puedes hacer yoga eh, en el suelo, o sea, en un sitio natural, muchísimo mejor que en un piso, un cuarto piso. O sea, imaginaros la distancia que hay en el suelo. Eso, alguien que vive en la ciudad va a decir, sí, claro, pero yo vivo aquí en medio, bueno, pues hay que ir a buscar esas zonas verdes, sin un móvil, si puede ser, mejor con un libro, que parece que se ha perdido, ¿no? Las lecturas en el banco, pues recuperar esos momentos y tomárselo como una pastilla, como una prescripción. Me han prescrito ir a la naturaleza. Vale, si lo tengo difícil entre semana, pues por lo menos sábado y domingo me tengo que obligar a ir al mar, a ir a la montaña, a ir a un bosque. Pero aparte, ya no es que la ciencia lo apoye, sino que uno mismo, ¿cómo estamos si estamos en medio de Madrid? ¿Cómo estás si estás delante del mar? Tú mismo. Es que no hace falta grandes, ¿no? Doctora Marta, no, un metaanálisis, o sea, con un case of use, que es tú mismo, ya ves que estás mucho mejor. Yo recuerdo que competí en paddle surf, en stand-up paddle, ¿no? Esto que vas remando de pie. Me gustó tanto que competí, y de hecho fui campeona de España y cuarta mundial, o sea, me entró la locura no digo que la gente tenga que competir, pero a mí me entró esa locura. ¿Y sabéis qué me pasaba? Que yo vivo en Mallorca, que es una isla, o sea, que tengo mucha suerte, que a 2 pasos tengo el mar, a 1 tengo la montaña, o sea, puedo elegir. Pero ¿qué me pasaba? Que cuando me iba remando al fondo del mar, es como si los problemas se quedaran en la tierra. Una cosa increíble. Volvía vacía, o sea, vacía de mochila, de piedras, me refiero. Claro. Y yo creo que eso me enganchó tanto, ¿no? Porque yo que sé, trabajaba en el hospital y siempre en el hospital hay problemas, y yo como anestesista que hacía antes, pues situaciones críticas, entonces sin querer entrenas ese estrés, te acostumbras y parece que es normal, ¿no? El anestesista sufre mucho estrés. Pues cuando empecé a remar después del hospital, ¡puf! Yo es que volvía vaya, rejuvenecida, renovada, y mira, tanto que me gustó que competí. O sea, pero es así. Y cuanto más me alejaba o sea, más natural, ¿no? Que casi el fondo ya no lo veía, era negro, la roquita era así de pequeña, quizá pasaba un barquito. Yo era otra, o sea, volvía cargada. Entonces, no hace falta ningún estudio, uno mismo, que lo pruebe. Quien, no, quien tenga dudas, que lo pruebe, ¿no? Y se va a quedar satisfecho seguro. Maravilloso. Antes de la siguiente pregunta que te va a formular Martita, quisiera contarte un pequeño detalle. Ujú, Para no hablar de grounding o de earthing, que fue una aproximación anglosajona a esta ujú, práctica de pies en la tierra, en el pasto, en las piedras, en la arena, en el agua, en fin.
que además tiene un equilibrio energético, aporta un equilibrio energético y demás, nosotros decidimos llamarla aterrarse. ¿Por qué aterrarse Aterrarse. y volver a la tierra? Y además lo ponemos en nuestro lenguaje y nos pareció genial llamarle aterrarse. Aterrarse es poner los pies en la tierra en todos los sentidos. Y por eso nos Ujú. pareció muy agradable nombrarlo de esa manera. Marquita, querida, disculpa. No, yo estoy muy impresionada porque a mí me parece súper difícil. El paddle surf o consolidar hábitos. El paddle surf. Eso es muy difícil, hay que tener, es que eso requiere de todos los sentidos. Mm, Sí, mm. es, Es una maravilla, sí. es impresionante. También me pareció muy bonita la alusión al lugar donde uno vive y el potencial de ver eso. Nosotros en Colombia somos un país espectacularmente hermoso. Bueno, España no lo Me tenéis que invitar, me tenéis que invitar. la invitada siempre, con unos contrastes, así mismo como el que mencionas en Mallorca, la montaña, el mar. También tengo mis privilegios de vivir en lugares muy bonitos, pero que me impresionó mucho eso. Entonces, podría ser, por supuesto, un reto muy grande. Nos diste también muchos ejemplos, varios con tu familia, con tus niños, de cómo poder acompañarlos en este camino de cambio sin imponer ni exigir. Mm, mm. ¿Cómo que podríamos aproximarnos a nuestras comunidades, que pueden ser retos más diversos, más amplios y, por supuesto, considerando que son que con diferentes potencialidades del grupo que la conforma? Claro. Mira, aquí yo creo que sería interesante hablar, lo siento que lo voy a decir Juan Carlos en inglés, pero la teoría se llama self-determination, que al final lo que demuestra es algo muy sencillo que todos sabemos, ¿no? Que cuando uno está empoderado y toma las riendas, es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, por ahí, si queremos acompañar, nunca va a ser con imposición, porque el resultado va a ser uno cortoplacista en el mejor de los casos, no sostenible en el tiempo y probablemente no quiera saber más de ti en mucho tiempo, ¿no? Porque estará como harta de que le digas lo mismo. Entonces, al final es qué herramientas podemos nosotros sacar para ayudar a uno mismo, está claro, ¿no? Empoderarse en el autocuidado y cómo ayudar a los demás. Aquí vuelvo a lo mismo, la imitación. O sea, a mí a veces me dicen, ostras, ostras, estás muy en forma, ¿no? Y yo digo, pues hago mantenimiento porque no tengo tiempo de nada. Antes sí, competía, ahora no me da la vida para hacer tanto y hago poco para lo que me gustaría hacer, pero siempre me obligo, siempre hay un mantenimiento. O sea, yo me obligo. Da igual que tenga un día duro, que haga muchísimo calor, algo. O sea, es un tema de autorresponsabilidad. Entonces creo que ese es el primer paso y luego para pedir a los demás, tú tienes que predicar con ese ejemplo. Volvemos a lo de antes, ¿no? El ser humano aprende por imitación, no por lo que le digas, sino por lo que ve. Y si encima ve que tú lo haces y te sienta bien, ¿no? Te ves mejor, más joven, más feliz, más, no sé, atlética, lo que quieras, pues eso al final genera que te sigan, ¿no? Yo me acuerdo cuando en la pandemia, ¿no? En el COVID, que parece que ha pasado ahí, ¿no? Como, el COVID, ¿no? Ya forma parte de los libros de historia. Claro, como anestesista estuvimos en primera línea, ¿no? Llevamos al paciente crítico. Entonces todos mis pacientes tanto de medicina deportiva como de dolor crónico, que era mi especialidad, los abandoné. O sea, yo y todos, ¿no? O sea, ya ves, o sea, venían, ¿no? Intubados, cirugías, bueno, lo que fue. Y yo dije, ostras, ¿cómo puede ser? Yo he abandonado totalmente a mis pacientes, ¿vale? No son tan críticos como este que está intubado, pero también yo me vienen a la cabeza todos, ¿no? Pues aquella chica con una paraplegia, con un dolor isquémico, ese con una ciatalgia, pensaba, ¿cómo estarán en su casa, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Uno, escribí un libro que se llama Pausa tu dolor de espalda. No, no vengo a contar mi libro, pero quiero decir que todo es posible. Yo tuve el síndrome del impostor. Yo decía, yo sé escribir artículos científicos, pero no tengo ni idea de escribir un libro de divulgación. Entonces me apunté como una formación de escribe tu libro en 60 días, una escritora que ayudaba, no, a amateurs como yo,
y con una metodología. Entonces, cuando dijo, ya, a partir de tal día empezáis a escribir tantas 3.000 palabras al día o 2.000, era como una metodología para que en 60 días lo tuvieras escrito. Llevabas una... Lo explico para una cosa, porque es lo mismo que para consolidar hábitos, ¿vale? Entonces, yo me propuse escribir un libro. Lo tenía muy claro. Pausa tu dolor de espalda, con un enfoque integral del dolor de espalda, porque es la causa más frecuente de dolor, que se puede prevenir de muchas maneras con hábitos de vida saludables. Entonces, tenía claro el objetivo, no sabía cómo, me apunté a este curso y nos dieron una pulsera en amarillo que si un día no escribías, te la cambiabas a la muñeca izquierda. Y si al día Qué bueno. siguiente no escribías, la tirabas, ¿no? Entonces era como, y en un grupo de Telegram, oye, ¿quién ha soltado la pulsereta? Bueno, pues yo me empecé a levantar súper pronto a la mañana, tanto me motivé que lo escribí en 30 días, no en 60, en 30. Y después me lo corrigió una correctora y hay ilustraciones y está en Amazon, ¿no? Lo autopubliqué y autoedité. ¿Por qué hice esto? Porque yo no quería abandonar más a mis pacientes, quería que mi conocimiento, con ese enfoque integral, llegara a cualquier persona, viniera una crisis o no. Y la siguiente locura, o lo que me planteé, es abrir un canal de Instagram, ¿no? Bueno, digo, si aquí cualquiera abre un canal de Instagram para decir chorradas, pues yo que tengo credibilidad. Entonces, el primer día, que eran de 15 segundos, ahora son 90 segundos. Cuando me fui a grabar, solo dije mi nombre, hola, soy la doctora Cultura, se acabaron los 15 segundos. Y yo dije, wow, ¿qué narices voy a contar? Sí, no puedo ni... ¿Qué hice? Una pequeña formación que me costó nada, 50 euros de online de cómo hacer reels, ¿no? O sea, si no sé, pues voy a alguien que me enseñe. Entonces hice una formación, empecé a hacer reels, los primeros son mejor no verlos, y ahora hay una comunidad de casi Ya los 170.000 vi. seguidores. Ah, ¿los viste? Bueno, los de ahora son más aceptables. Pues, Pero es una comunidad mira, mucha mujer, 85% son mujeres de 35 a 55 años, España, pero luego está mucho Latinoamérica, México, Argentina, Colombia, y es muy interactivo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué intento hacer? Pues parezco a veces una payasa, pero con ejercicios o movimientos o cuál es el mejor momento de tomar el café. Estoy explicando un estudio, ¿sabes? Estoy explicando un estudio científico, pero con un reel de 30 segundos muy simple, porque vuelvo a lo mismo. Yo me siento que la mejor manera es de impactar tú haciéndolo. Entonces yo le digo mi experiencia, mira, yo hago esto. A veces salen haters, el otro día uno que hice del café, que es muy interesante, el café eh, no hay que tomarlo, según estudios, a primera hora. Es decir, cuando tú te levantas, tienes que dejar a tus hormonas, el cortisol, que actúen, y hay que tomarlo a los 90 minutos o 120 minutos después de levantarte. Porque si no estás compitiendo con tu propio cortisol y eso genera una tolerancia. Eso uno. Pero después, además, más tarde aparece la acetilcolina, que es como que te indica que estás cansado. Y lo explico muy simple ahora, ¿eh? El café también altera esta percepción. Entonces, yo lo que salía diciendo era, yo soy cafetera, me encanta el café, pero es verdad, ahora me lo tomo 90 minutos o 2 horas después de levantarme, desayuno y lo tomo el café después. Pues claro, siempre hay haters. No, si ahora nos van a prohibir el café. Se prohíbe el café. Pero que yo te recomiendo que lo tomes después. Entonces, lo mismo, ¿no? Predicar con el ejemplo, en tono positivo, no impositivo. Y creo que es la manera de marcar estas semillas y de dejar una pequeña impronta. Qué grato oír tantas buenas experiencias nacidas además de la propia capacidad de relacionarse con cada momento, cada entorno, cada deseo, cada sueño, como este del libro al que haces alusión. Me parece muy particular la manera en cómo lograste el aprendizaje, que es realmente muy interesante. Quiero contarles que una amiga nuestra que es miembro de esta comunidad y es miembro de Ames Vida, Angélica García, fue quien nos acercó a Patricia y fue una muy grata fortuna. Y quisiera agradecerle a Angélica que nos acompaña justamente en este café virtual por esta cercanía y además por encontrarnos, como lo decía Martita al inicio, con una persona con quien hacemos una conexión muy clara desde el escenario de pensamiento. Es tanto así que gracias a la
generosidad de Patricia, hicimos una alianza entre Ames Vida e Iki Health, que es la iniciativa de Patricia en España, que entre otras cosas, a propósito de la experiencia en Instagram, que ella la cuenta como si más no más, la verdad es que es una de las personas más seguidas que hay en España, gracias a la manera como aprendió seguramente a hacer sus reels, porque se ve como muy auténtica, muy transparente, y evidentemente eso hace que haya mayor conexión. Y la verdad es que quienes tienen que hacer esa conexión, tal como tú lo acabas de decir, son las personas que tienen algún tipo de conocimiento para transmitir y no que haya tanta gente que siga, que lo siguen como moscas a un montón de gente que no tiene ningún tipo de evidencia, que es relativamente peligroso en lo que sucede. Lugar hay para todos, pero pues obviamente lograr el lugar que tú has ido conquistando en redes sociales nos parece algo muy significativo. Esta alianza entre Ames Vida e Iki Health permite que los profesionales de la salud adscritos, profesionales de la salud que están haciendo atención en consulta, adscritos a Ames Vida, tengan una oportunidad de utilizar esta herramienta de Iki Health de manera preferencial. ¿Quieres, por favor, Patricia, contarnos de qué se trata Iki Health? ¿Cuáles son los alcances y cuáles los beneficios que tienen los afiliados a Ames Vida de Iki Health, por favor? Ujú. Bueno, pues un poco como la historia del libro y Instagram, Iki Health nació de mi propia frustración. Yo durante mucho tiempo, a pesar de tener conocimientos de, bueno, todos los profesionales de la salud, todos, enfermeros, health coach, wellness coach, médicos, todos sabemos que la mejor pastilla es lifestyle medicine. O sea, todos lo sabemos. La medicina de estilos de vida es la mejor pastilla, pero la que menos se prescribe. Y ahí es donde yo me formé, tanto prescripción de ejercicio, también hice formación en nutrición, no me hice experta en yoga, pero hice todo ese conocimiento para dárselo a mis pacientes. ¿Qué pasaba? Que luego yo tenía todo ese conocimiento en mi cabeza, pero cuando tenía al paciente delante, aunque fuera privado, que a lo mejor tenía 40 minutos, o público, que supongo en Colombia va parecido, que aquí cada 15 minutos teníamos a alguien diferente, cómo yo proyectaba ese conocimiento a esa persona, personalizado, cómo yo le recomiendo ejercicio pautado, prescrito, alimentación saludable pautada, prescrita, relajación mental, que no sea YouTube, que no sea una guía en papel, ¿no? De ejercicios. Todas esas dudas era cómo yo entrego el contenido, lo tengo en mi cabeza. Entonces hice de todo, hice vídeos, hice guías, nada, al final eso no funcionaba. Y luego la otra cosa era la otra frustración era, vale, mis pacientes se van, o clientes, si era ámbito privado, yo no sé qué pasa con ellos hasta que vuelven, si vuelven, ¿no? Y entonces es como volver a empezar, la historia clínica está fragmentada. ¿Y cómo está Juan Carlos? Bueno, pues depende, he dormido mal, por lo tanto estoy mal ya, pero hace un mes que nos vimos, ¿qué has hecho en este tiempo, no? Y ahí se perdía mucha información y yo me sentía súper ineficiente, ¿no? Porque no sabes si el plan no ha funcionado porque no, yo lo he hecho mal o porque tú no estás adherido. Entonces no sabemos y volvemos a empezar. Este es el gran gap, problema, espacio de por qué no se consolidan hábitos y por qué la cronicidad solo hace que aumenta. Y de aquí, salté, dejé la clínica, lo dejé todo y empecé a formarme en tecnología, en un programa de incubación para emprendedores, o sea, cambié totalmente las cartas, lo típico, estás loca, estás loca, estás loca, o sea, renuncié a mi plaza en el hospital, pero yo sabía que no quería verme igual en 5 años, que yo sabía que tenía, como el libro, no sabía cómo, pero sabía que quería hacer un libro, pues igual, ¿no? No sé cómo, pero quiero hacer una herramienta que ayude a profesionales como yo que no creemos en la pastilla por dar, o sea que sí, la pastilla tiene su sentido, un painkiller, una oxicodona, un ibuprofeno, un antihipertensivo, claro que sí, una metformina, pero eso sin lo otro, que es la mejor pastilla más barata, no sirve, si es que lo sabemos. Entonces, ¿para qué no? Entonces, de ahí creé Ikihealth con un equipo buenísimo, lógicamente de tecnólogos, desarrolladores de negocio, bueno, todo un equipo. ¿Y esto es qué es? Es una plataforma tan simple de recomendación de hábitos de vida saludable, ejercicio, alimentación y música terapéutica, es Healing Sound, son sonidos creadas por un artista americano que trabaja para hospitales, es un tipo de música que conecta a una determinada frecuencia vibratoria, ¿vale? No es meditación al uso.
Entonces, creamos nosotros los programas, lo preparamos y el profesional solo tiene que hacer 2 clics, pero además los puede editar, como si fuera una plantilla de Canva, ¿no? Que tú puedes usar esa plantilla, pero si la quieres editar, la personalizas. Eso es una función. Y la otra es la monitorización. ¿Por qué? Porque el profesional trabaja en su panel de control como un copilot, un copiloto, y el paciente o cliente va con una app conectado. Todo lo que pasa aquí, los pasos, los entrenamientos, lo que ha comido, si ha hecho los ejercicios, si ha meditado, cómo está de calidad del sueño, cómo está de salud general, todo esto se registra desde la app y se le envía al profesional. De manera que el profesional tiene, pues si por ejemplo la ficha de Marta, hemos definido unos objetivos, yo he hecho un plan de acción y a partir de aquí empieza toda la monitorización de Marta día a día. Cuando Marta me viene a ver, yo abro su ficha y es una historia clínica viva, que ella con sus feedbacks y una parte automatizada y una parte de inteligencia artificial vamos monitorizando. Y ahora, de hecho, hemos trabajado con inteligencia artificial para detectar el nivel de estrés y el mapa emocional gracias a una colección de audios. O sea, el sistema le preguntaría a Marta cómo va tu día, Marta contestaría y gracias a un sistema que hemos entrenado da el nivel de estrés y el mapa emocional. Y este dato también se proyecta al profesional. De manera que mi consulta gana en eficiencia, gana en precisión, claramente. Puedo prescribir lifestyle medicine sin tener todo el conocimiento de qué ejercicios, qué comida, porque eso ya lo creamos nosotros, pero además puedo acompañar mejor a Marta, que en el ámbito privado, además ella me va a pagar a mí por IT Health, ¿vale? Por ese seguimiento, con lo cual estoy monetizando lo que se llaman pasivos recurrentes, ¿no? Que es otra cosa que yo siempre decía, jolines, yo si no trabajo 8 horas no cobro esto a final de mes, siempre depende de mi tiempo, ¿no? Cuando hay otras profesiones que tienen pasivos recurrentes. Por ejemplo, escribir un libro te da unos royalties, invertir te da unos royalties, por decir de una manera, ¿no? Pues gracias a Iki, nuestros clientes que ya están usando les cobran su visita y además como una pequeña royalty mensual para hacerles el seguimiento, de manera que no tienen techo económico. Y claro, pues de cierta manera les estamos ayudando a escalar su negocio, a hacerlos más completos. Yo estuve en un congreso de anestesistas que me invitaron en una mesa redonda. Claro, hay pocos anestesistas que se metan en tecnología y que hagan una startup y una empresa tecnológica, pero hay. Y entonces la frase final era que la tecnología o la IA no va a sustituir al anestesiólogo, pero aquel anestesiólogo que utilice la tecnología va a sustituir a aquel anestesiólogo que no la use. Eso sí que va a pasar. Y eso en todas las profesiones. Los health coaches que utilizan tecnología, sea Iki o cualquiera, van a sustituir a los que no. Porque no perdes la personalización, lo que haces es ser más eficiente y poder personalizar más. Eso o estás enganchado al WhatsApp todo el día, que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace IKI. La misión es muy clara, es ayudar a los profesionales que quieren impactar positivamente en la salud de las personas con una visión integral y nuestra plataforma es para el profesional, más allá de que además también le damos acceso al usuario final, ¿vale? Pero nuestro cliente es el profesional. Qué buena toda esta aproximación que hemos venido haciendo entre Amesvida e Health y esta posibilidad de tener la cercanía con la experiencia de Patricia Puigros en todo lo que nos has contado. La verdad, creemos que ha sido una charla, una experiencia extraordinaria y creemos que aquí estamos generando esto que repetiste en varias oportunidades, ser ejemplo. Ojalá pudiéramos, a partir de esta conversación, convertir el café virtual en un ejemplo y en un ejemplo a seguir. Yo creo que esto de alguna manera lo hemos venido logrando de esta forma, ¿cierto, Martita querida? Sin duda alguna, muy valiosa la conversación, con ganas de más. Eh, en la conversación salieron unos temas ahí que van a ser obligados segundos momentos, así que muy valioso y está muy complacidos y agradecidos con este momento. Sé que vamos a poder abrir muchas colaboraciones futuras, Patricia. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Al final tiene que haber puntas de lanzas, ¿no? En cualquier cambio. Yo creo que vosotros en Colombia sois una punta de lanza y bueno, que
qué mejor que hacer sinergias, ¿no? Hoy en día lo digital nos permite estar cerca aunque estemos lejos. Y bueno, yo si tengo oportunidad de ir a Colombia, os avisaré, porque o sea, es un lugar pendiente de visitar sin duda. Si hay olas, alguna región de olas me recomendáis, porque a mi marido para que venga de viaje tiene que haber olas para hacer surf. Entonces, si hay algún espacio que podamos cerca ir a hacer surf, por ahí vamos seguro. No, seguro, claro, ¿no? El surf está aquí absolutamente garantizado en muchos lugares. Esperamos que eventualmente puedas venir de la mano de nosotros a visitar Colombia y te traes a tu marido para que haga surf. Es una cosa Perfecto. factible. Mil gracias, Patricia. Qué grato haberte tenido con nosotros. Gracias a vosotros. Cerrar este café virtual de esta manera que nos parece formidable. Muy amable, Martita querida, un placer. Que tengan una muy buena noche. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego.